Martes de Astronomía. Buenas, buenas, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo dicen que les va? Otro martes de astronomía. Sí, señor, el martes llega, parece que falta mucho cuando terminamos un programa, pero de un programa al otro, créanme que la producción, el armado, todo el cariño que le ponemos con cada uno de los integrantes de la Asociación de Astrónomos Aficionados de aquí de Bariloche, esos somos. Aquí estamos transmitiendo desde Bariloche con un montón de invitados diferentes en esto que hemos dado en llamar la segunda temporada, la segunda ola de ciencia que tenemos para compartir con ustedes diversos temas. Hoy tenemos un invitado particular que le gusta decir siempre que no se puede hablar solo de astronomía, que siempre la ciencia tiene que ser cruzada, que siempre tiene que haber como un condimento de la parte histórica, un condimento de la parte geológica, bueno, diferentes ramas siempre de la ciencia que hacen una charla de astronomía sin duda mucho más rica, y a veces nos vamos un poquito a propósito de los temas astronómicos. Estamos haciendo este programa, como les dije, desde Bariloche. Muchísimas gracias, Paula, por los flyers que haces martes a martes. El señor director que está ahí atrás de las consolas, que hace estos cambios de cámara, estas cosas raras y todas estas presentaciones y toda esta estética que le ha dado el programa. Tavo Espejo, siempre desde ahí. También agradecerle a Cristina Botassi, quien tengo el honor ahora, en este mismo momento. Después presento al resto del equipo en cada una de las secciones. ¿Cómo andas, Cris? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Si estás, te sumás a la transmisión. Ahí la tenemos. ¿Cómo va, Cris? Firme, firme acá, con mucha expectativa para el programa de hoy. Con muchas ganas de verlo. Con un amigo de la casa, como siempre, pero nunca está de más presentarlo y tenerlo ahí, porque hay gente que se acaba de agregar, se acaba de sumar, y martes a martes sumamos más adeptos a este programa, y decirles a todos que estamos transmitiendo siempre por YouTube y por Twitch. También nos pueden seguir a través de las redes sociales, pero es re importante que toquen ahí el botoncito de suscripción y le den la campanita para que martes a martes les avise el celular. Ahí puso el dire el botoncito. Tocan ahí directamente abajo donde dice suscribirse, le dan la campanita y ya nos siguen martes a martes. Además, cada uno de estos programas queda offline. Lo pueden ver en vivo los martes con la ventaja de poder hacer preguntas a nuestros invitados, pero además también pueden hacerlo después, picarlo, revisarlo, reverlo, como me gusta hacer mucho a mí cuando queda alguna cosa ahí me da en la duda, o alguna de estas cositas que a veces uno no sabe. Bueno, vuelve para atrás y se saca todas las dudas. Cris, ¿a quién tenemos hoy? Contanos. Bien, para los que todavía no conocen, les cuento que Mariano Rivas es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA y coordinador del área de divulgación científica del Planetario de Buenos Aires, Galileo Galilei, desde el año 2000. Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y docente del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Seguramente les resulta una cara familiar, porque además de ser consultado en distintos programas, es columnista de la Liga de las Ciencias. Es secretario de redacción de la revista Si Muove, editada por el Planetario de Buenos Aires, y él mismo ha publicado numerosos artículos periodísticos y libros de divulgación. El último de ellos es Crónicas del Cielo y la Tierra, que lleva vendidas unas 5.000 copias en Argentina, México, España, Uruguay, Chile, Colombia y Paraguay. Mariano es astrónomo y astrofotógrafo amateur y pertenece al grupo de rastreadores de cometas de la Liga Iberoamericana de Astronomía, LIADA. En el programa de hoy, Cometas, del misterio a la revelación, nos va a llevar a hacer un recorrido histórico y científico desde la antigüedad hasta nuestros días. Mitos, temores, primeras observaciones, datos actuales y misiones espaciales. Grandes cometas de ayer y de hoy. Que lo disfruten. Y ahí lo tenemos, señores y señores, a Mariano himself. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo andas? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, un placer tenerte ya de la casa. Ya es un abuso esto de confianza de nuestra parte. Un placer para mí esta nueva presencia, esta nueva invitación. La verdad que sí, la verdad que es un gusto ser parte. Y bueno, como les digo siempre,
ahora, y se los voy a decir al final del programa, mis felicitaciones por el trabajo que hacen tan profesionalmente y con tanta vocación y con tanto entusiasmo, además. Gracias por decirlo siempre. Además de que lo decís fuera del aire, lo decís al aire y te lo agradecemos siempre. Señoras y señores, el programa que tenemos hoy es uno de esos programas en donde mi presencia casi está como así. Ponerme chiquitito de ir así en un costadito, por si se me ocurre decir algo, de esas cosas que se me ocurren decir y después me doy cuenta que ya las iba a decir, no es que estaban fuera del temario. Así que, Mariano Rivas, te escuchamos. Mariano, arranca tu charla de cometas. Bueno, cómo no, así que vamos a pasar a la placa de presentación, como nos gusta siempre hacer. Avísenme por las dudas si está llegando bien, por las dudas. Esta es la placa de apertura. Si la tenemos compartida, deberíamos estar viéndola. Ahí ya te la va a poner en pantalla el señor director. Dale. A ver si mirá qué lindo el apocromático que tenés ahí atrás. Sí, señor, sí, es uno de los chiches de astrofotografía favoritos, ¿no? Porque, bueno, además de que es muy transportable y demás. Bien. ¿Ha pasado luz de cometa por ahí, por eso que tenés atrás? Sí, ha pasado luz, tanto en visual como en fotografía. Ese telescopito ya tiene cerca de una docena de cometas a cuestas en los últimos, 8 años más o menos. Y otros han pasado por sus hermanos mayores, porque este es el más pequeño de la flota que tengo. Tengo 7 y este es el más chiquitito. Y además uno de los que más uso, paradójicamente, entre otras cosas para fotografía cometaria, sí, y observación, por supuesto. Bien. Dire, si ya lo tenemos a la presentación de Mariano. No está compartida, me dice. No está compartida. Bueno. Fíjate si tenés ahí abajo. Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos recibiendo saludos, como siempre, de un montón de personas que te siguen, Mariano, que se suman a nuestras transmisiones, un poco también por seguirte a vos. También mucha gente de la que habitualmente nos visita en el canal. Vamos a ir saludando y a ir pidiendo que a todos que hagan preguntas. Las preguntas las vamos a dejar medio para el final. Vamos a tener 3 secciones. Así está pautada la charla de Mariano del día de hoy. Así que arranquemos con los cometas del misterio a la revelación. Bueno, ¿estamos ya en orden con la placa? Sí, arranquemos. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, a mí me gusta siempre comenzar las charlas de cometas con una imagen de un cometa observable a simple vista, porque en esta charla que se llama Cometas del misterio a la revelación, donde vamos a transitar mucho tiempo, nos vamos a remontar a más de 2000 años al pasado y vamos a llegar a nuestros días, con todo lo que sabemos realmente hoy sobre estos pequeños habitantes del sistema solar. Me parece importante recuperar lo que es la imagen de un cometa en un cielo abierto, como el que estamos viendo en esta imagen de inicio, un cometa muy famoso que vamos a volver a mencionar un poco más adelante. Muchos de ustedes ya lo están identificando, es un cometa que vimos en 2007, porque los cometas en realidad, como especie astronómica, no tienen un primer descubridor como puede pasar con los asteroides, por ejemplo, que requirieron de telescopios. Los grandes cometas, los cometas especialmente vistosos, brillantes, históricos, se vieron a simple vista, justamente. O sea que la humanidad los conoce prácticamente desde siempre, estos objetos que generaron todo tipo de especulaciones, todo tipo de ideas, todo tipo incluso de temores. Hay una idea un sentimiento muy vinculado a los cometas, que es el temor y el desconcierto, algo de lo que vamos a hablar en esta primera parte. Pero también vamos a ir tratando de desandar ese camino donde se mezclaba el mito con el misterio y con el conocimiento científico, ¿no? Que es un poco el camino de la astronomía también, ¿no? Hace unos miles de años la astronomía estaba mezclada con supersticiones que vinculaban a los astros con la vida de la gente, con deidades, con poderes mágicos, con efluvios y con un montón de cuestiones que poquito a poquito se fueron abriendo. Cuando tenemos que hablar de ciencia cometaria, quizás el primer paso en este camino lo vamos a encontrar en la antigua China. No porque otros pueblos de la antigüedad no hayan observado con cuidado a los cometas, sino porque de aquí tenemos algún tipo de registro preciso, como por ejemplo esta parte de un atlas cometario que tiene 2300 años aproximadamente,
los chinos eran eximios observadores de fenómenos raros. En este rubro podemos meter también a las novas, a las supernovas, es decir, fenómenos que se iban de la rutina cotidiana, se iban de las fases lunares, se iban de los eclipses, se iban de las posiciones de los planetas. Los cometas naturalmente y siempre aparecieron en un momento determinado, recorrieron tal o cual sector del cielo, desplegaron colas mayores o menores, y así como vinieron, se fueron, y eso generaba un gran desconcierto. En este atlas cometario particularmente, vamos a ver, además de más o menos una docena de dibujos que pertenecen a diferentes momentos de estos astrónomos chinos, algunas palabritas, ¿no? Que, bueno, yo no entiendo ese idioma particularmente, pero me consta, me han dicho, he leído, que además de la descripción propia del cometa o aproximadamente en qué momento apareció, siempre estaban asociados a algún hecho terrestre. Por ejemplo, apareció el cometa y hubo una hambruna. Apareció el cometa y murió un líder. Apareció el cometa y hubo una inundación o un incendio. Siempre había como un causa-efecto, y esto va a ser muy común, va a ser moneda corriente en diferentes culturas hasta épocas no tan lejanas de nosotros, ¿no? Es decir, los cometas vistos como un causa-efecto, como que venían a marcar algún tipo de mensaje del cielo, y esto obviamente tenía que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Entender al cielo como un pizarrón donde se escribían mensajes, donde los planetas en determinadas constelaciones nos querían decir cosas, y los cometas con esta cosa de misterio y desconcierto. En medio de toda esa bruma, los chinos se dieron cuenta de un dato científico que quizás fue el primer dato científico sobre cometas, que es esto de que las colas de los cometas, de cualquier cometa observado en cualquier momento, y aclaremos siempre a simple vista, porque en esta época obviamente no había telescopios, las colas siempre apuntaban en dirección contraria al Sol. Es decir, el Sol se ponía y si apareció un cometa en el cielo, su cola se desplegaba en sentido opuesto. Los cometas generalmente se destacaban o en los atardeceres o en los amaneceres. Ya vamos a ver por qué, pero esto tiene que ver con su proximidad al Sol, por supuesto. Pero este dato de las colas de los cometas siempre apuntan en dirección contraria al Sol, podríamos destacarlo como el primer dato científico, absolutamente real, con respecto a la astronomía cometaria de todos los tiempos. Ahora, en medio de eso, por supuesto, también diferentes pensadores, filósofos, astrónomos y gente común, si queremos también, trataron de explicar su naturaleza, ¿no? Más allá del aspecto visual, más allá de, por ejemplo, que los chinos lo llamaran estrellas escoba por su aspecto, pero también con esto de que venían a barrer tiempos, venían a cambiar épocas, ¿no? O que los griegos justamente le llamaban cometes. Cometes es la base de la palabra cometa, que quiere decir peludo, cabelludo. Esta imagen de una cabeza con una cabellera al viento, ¿no? Que, digamos, era bastante terrible también porque evocaba decapitaciones, ¿no? Y los cometas muchas veces estaban asociados a estas ideas de temor, de miedo, de espanto. Una de las personas que entre tantísimas otras cosas, obviamente, vino a aportar algo sobre los cometas, o intentar hacerlo, por supuesto, fue Aristóteles. En el esquema aristotélico del mundo, en el esquema geocéntrico clásico, donde el mundo era el centro del universo y donde los planetas se disponían en cáscaras concéntricas cristalinas, incluido el Sol, y la última esfera estaba ocupada por las estrellas, y todo parecía muy prolijo, los cometas venían a romper esa prolijidad porque no se comportaban igual y del modo previsible que los planetas, que las fases lunares o que los movimientos del Sol durante el día o durante el año. Los cometas aparecían en cualquier momento, tenían brillos variables, desplegaban colas mayores o menores, y justamente, como decíamos hace un ratito, así como venían, se iban y no daban mayores explicaciones. En ese esquema aristotélico del mundo, no solamente aristotélico, pero tomamos a Aristóteles como figura, la única manera de hacerlos entrar era en el mundo infralunar y calificarlos como fenómenos terrestres. Particularmente, Aristóteles decía que eran fenómenos de la atmósfera, de la alta atmósfera. Tenía una hipótesis muy interesante, que era que constaban básicamente de gases que la Tierra emanaba, de tipo volcánico, podríamos decir, y que esos gases se levantaban y ardían a mucha altura, dando una especie de imagen de llama, ¿no? Y al cabo de un tiempo, eso se apagaba. Como idea no estaba mal, porque justamente venía a explicar su aspecto, venía a explicar su comportamiento errático y su fugacidad, porque ningún cometa en general brillaba más allá de unas semanas
o unos pocos meses, a diferencia de los otros astros que están siempre, o prácticamente siempre. Vamos a ver un poquito más en el tiempo, ya entrando en este milenio, una reflexión muy interesante de otro gran pensador de la antigüedad, que es Séneca, que de alguna manera viene a blanquear esto que es tan importante en la historia de la ciencia, que es cuando no sabemos algo, cómo manejarnos, ¿no? No inventar una explicación apresurada para salir del paso, sino que también reconocer que hay veces que no tenemos la suficiente información o experiencia para responder algo. ¿Qué decía Séneca? ¿Qué escribía Séneca hace más o menos 2 milenios? Decía con respecto a los cometas que es necesario conocer la relación de todos los cometas que aparecieron antes de nosotros, pues su rareza, fíjense esta palabra, rareza, nos impide deducir la ley de su curso, esto querría decir comportamiento, saber si su marcha es periódica, algo que evocaría, por ejemplo, al movimiento de los planetas en el cielo, cosa que parecía que no, y si hay un orden constante que los conduce regularmente a nuestro cielo. Acá podemos leer casi entre líneas una búsqueda de regularidad casi newtoniana, ¿no? De una búsqueda de órbitas. No está dicho de esa manera, pero uno lo puede entender de esa manera, esa cosa de ir y venir o de un comportamiento más o menos predecible como podían tener los planetas a lo largo de las constelaciones del zodíaco o las cambiantes posiciones y fases de la Luna. Más allá de estas ideas, más allá de algunas interpretaciones vagas, difusas, bueno, entramos en el largo periodo de la antigüedad y la Edad Media, donde poco y nada se avanzó con respecto a los cometas, más allá de su registro, más allá de mantener esta idea de causa-efecto, es decir, de que aparecía un cometa y se relacionaba inmediatamente con algún hecho en la Tierra, que podía ser un hecho presente, podía ser un hecho relativamente cercano en el pasado, o incluso solo se interpretaba como señales del cielo de hecho futuro. Yo acá les puse algunas imágenes incluso vinculadas a la religión, cometas que fueron leídos como la imagen de un crucifijo, como la imagen de alguna cosa más terrorífica, podríamos decir, pero pocas veces estaban asociados a cosas bonitas, podríamos decir, o a buenos presagios. Generalmente tenían que ver con miedo y con el misterio. Y pluriculturalmente aplicamos esto porque, por ejemplo, acá estamos viendo registros de astrónomos árabes, donde si nos miramos con atención vamos a ver que algunos parecen espadas, o sea, vinculados a cuestiones bélicas, algunos tienen caras malas, caras de enojados, y son cabezas con algo al viento desplegado, ¿no? Esta idea de la cabellera, de la decapitación, de imágenes nada felices, por cierto, que fueron arrastrándose a lo largo del tiempo. Esto es interesante porque hace un rato al principio decíamos cómo los chinos, con su observación empírica, regular, metódica, descubrieron generación tras generación que las colas de los cometas apuntaban siempre, y esto vale hasta el día de hoy, por supuesto, y ya vamos a ver por qué, en dirección contraria al Sol. Tenemos estos registros europeos recién del siglo XV. Estos son registros del año 1443, donde astrónomos no muy conocidos reflejaron la geometría de los cometas con respecto al Sol. Observaciones que justamente confirmaban que siempre la cola de los cometas, mayores o menores, apuntaban en dirección contraria al Sol. Ahí se ve la trayectoria del Sol en la eclíptica poniéndose bajo el horizonte y un cometa X desplegando su cola en sentido contrario. Algo que los chinos sabían muchísimo tiempo antes, lo encontramos ya también confirmado, oficializado en registros europeos, ya prácticamente el Renacimiento. Estamos hablando de 1443 puntualmente. Como decíamos en algún momento también, es bueno el enfoque pluricultural, multinacional, universal, no solamente siempre hablar de Europa, por eso hablamos de los chinos, por eso hablamos de los árabes, y por eso vamos a hablar ahora del gran imperio de Moctezuma, particularmente porque el imperio, uno de los imperios más grandes de todos los tiempos en América del Norte, en lo que es México y parte de Centroamérica, tuvo una gran tradición astronómica, no hace falta empezar a entrar a mucho en detalle, pero conocemos
las grandes pirámides, los grandes monumentos de corte astronómicos dedicados incluso al planeta Venus, la observación de las Pléyades, los calendarios, bueno, una enorme riqueza cultural, no solamente de aztecas, de los mayas, de los incas, aquí más en Sudamérica, de pueblos originarios. Pero yo me quería detener en este cometa en particular del año 1517 porque es particularmente interesante desde el punto de vista histórico. Nos vamos a retrotraer entonces más o menos 500 años, 504 años exactamente, a más o menos octubre del año 1517, cuando el gran Moctezuma II descubre, o es uno de los primeros, que se levanta en la alta madrugada y observa un objeto que al poco tiempo va a ser denominado la espiga de fuego, la estela flamígera, bueno, le ponen un montón de nombres, que los sorprende realmente, y no solamente los sorprende, sino que los atemoriza, porque también esto venía vinculado a una serie de supuestas profecías que venían ocurriendo en tiempos recientes, como inundaciones, como el incendio de un templo muy importante, como la supuesta aparición de criaturas sobrenaturales con varias cabezas, que eran entendidas como la inminencia de un cambio, y ese cambio posiblemente iba a ser negativo para el gran imperio americano. Y de alguna manera este cometa fue entendido como la octava y la más elevada de las profecías que preanunciaban, vinculado a otras cuestiones de la cultura de estos pueblos, la llegada de una deidad, de su máxima deidad, que es el Quetzalcóatl, el ave emplumada, la serpiente emplumada en realidad, que ellos esperaban que iba a llegar en un momento determinado. Bueno, esto ustedes saben, en realidad va a terminar coincidiendo con la llegada de los europeos en esa época, ¿no? Un poquito después de la aparición de este cometa. Y de alguna manera, y la historia es sumamente interesante, de alguna manera Moctezuma va a recibir a los europeos de cierta manera y prácticamente va a ceder su fastuoso imperio, sus fastuosas riquezas, sin mayor resistencia a los europeos que estaban llegando, que eran interpretados como una deidad y a su vez preanunciados, por supuesto, en el plano mítico, en el plano de las profecías autorrealizadas, por este cometa, la espiga de fuego, el gran cometa de Moctezuma II, que también fue observado en otros lugares del hemisferio norte y aparentemente fue uno de los cometas más impresionantes del milenio pasado. Esta historia la contamos con gran detalle, por eso no la quiero desarrollar mucho más aquí, en Crónicas del Cielo y la Tierra, en la primera parte del libro, donde evocamos una serie de episodios históricos donde de alguna manera lo que pasó en el cielo torció la historia en la tierra. No de la manera que presumen las supersticiones, sino de una manera bastante más sutil, bastante más vinculada a la sociología, a la psicología, a la cultura, a cómo interpretamos y a veces nos predisponemos a diferentes cosas. Algo, perdóname Mariano, algo parecido ¿Cómo no? se muestra en la película de Mel Gibson, Apocalipto, ¿no? Hay algo de eso. Creo que la película hace más referencia a un eclipse que a un cometa, ahora que recuerdo, pero hay un poco de eso, de cómo las predicciones o cómo las profecías que tienen estos pueblos se van como cumpliendo a la par que se cumplen y cómo fueron dictadas a veces por predicciones astronómicas y no tanto por un tema divino, ¿no? Por un tema netamente místico. Sí, exactamente, porque hay como un feedback, como una retroalimentación entre el fenómeno, entre la causa y el efecto, ¿no? Que de alguna manera también eso ha sido estudiado sociológicamente, incluso en la economía contemporánea de siempre, como a veces un dato refuerza creencias y nos lleva a obrar de otra manera. Y particularmente este cometa no es que obviamente trajo la caída del imperio azteca, pero sin dudas, y cuando vemos la historia más en detalle, nos damos cuenta que tuvo bastante que ver, entre otras cosas por la menor resistencia que semejante imperio ofreció a los españoles, porque ellos creían que este cometa anunciaba la llegada del ansiado Quetzalcóatl, que iba a venir del océano, etcétera, etcétera. Sí, fíjate que, sin duda. Exactamente, se predisponen. Estamos ahora en 1577, 60 años después del gran cometa de la espiga de fuego de Moctezuma. Ahora volvemos a cruzar el océano, nos vamos a Europa, porque aquí aparece un personaje de los más importantes de la historia de la astronomía, para muchos uno de los astrónomos visuales, pretelescópicos más grandes. Estamos hablando de Tycho Brahe. Tycho Brahe, un personaje muy pintoresco, muy vehemente,
que incluso había perdido su nariz en un duelo, se le habían cortado la nariz en un duelo a espada por cuestiones de orgullo personal, bueno, una historia que va por otro lado también. Por eso Tycho Brahe usaba una nariz metálica que lo hacía parecer medio como un chanchito, porque era una nariz así medio achatada. Pero más allá del anecdótico, este astrónomo, desde su observatorio, el Uraniborg, que tenía herramientas geométricas para medir el cielo, sin telescopios, por supuesto, y con dotado, esto es muy interesante, de una vista prodigiosa. Tycho Brahe podía resolver a simple vista ángulos de 1 minuto de arco. Es decir, ahí donde había 2 estrellas separadas por 1 minuto de arco, él lo podía resolver visualmente. 1 minuto de arco es la 30ª parte, 1/30 del diámetro de la Luna. No cualquiera de nosotros puede resolver a simple vista ángulos de 1/30 del diámetro de la Luna, y esto, por supuesto, sumado a sus herramientas de medición astronómica de gran escala, incluso le permitió hacer tablas de posiciones planetarias, de estrellas y demás, muy finas, y no escapó a su escrutinio el gran cometa de 1577. Y antes de seguir con esto, quería decir que vamos a aplicar mucho el término gran cometa. Lo acabamos de hacer con el cometa de Moctezuma, porque los grandes cometas fueron aquellos que marcaron los siglos, las décadas, aquellos cometas que todo el mundo vio, o por lo menos buena parte de la humanidad vio a simple vista, y que generaron gran desconcierto, porque eran vistas realmente espectaculares, realmente no reservadas a especialistas. Y esto lo vamos a mantener hasta el final de la charla de hoy, porque vamos a conocer todos los grandes cometas de los últimos siglos, o al menos buena parte de ellos. Y Tycho Brahe organiza, junto con otros astrónomos europeos, una campaña de observación muy fina. Ahí vemos un grabado del gran cometa sobre Praga, un grabado de un artista Daszewski europeo, Jan Daszewski, una campaña sobre este cometa destinada a ¿qué cosa? A hacer algo que nunca se había hecho: medir la distancia a un cometa. Por supuesto que para esta medición Tycho Brahe dispone de herramientas astronómicas geométricas, de astucia, de matemática, pero también de paralaje. Paralaje es el ángulo que traza un astro al ser observado desde 2 puntos diferentes. Y ese ángulo por trigonometría nos da distancias. No es lo mismo tener un observador solo que tener un observador a 50 kilómetros del otro, los dos observando el mismo objeto. Esto también se utiliza o se utilizó para medir distancias en la Tierra, por ejemplo a montañas. Y Tycho Brahe despliega organiza una red de observadores en distintos puntos de Europa para ver si mediante ese método de paralaje geométrico podían medir a qué distancia estaba pasando ese gran cometa. Lamentablemente no llegan a un dato preciso. Ven que el ángulo es realmente muy pequeño, no lo llegan a definir con precisión, pero sí, Tycho Brahe concluye que ese cometa estaría pasando como mínimo 4 y probablemente 6 u 8 veces más lejos que la Luna. Y esto tenía mucha significancia en este cometa que llegó a desplegar una cola de 50 o 60 grados y que él vio incluso reflejado en un estanque de agua, de lo cual la descripción nos hace pensar en un objeto por lo menos tan brillante como Venus, y quizás más. Estamos hablando de magnitud -4, magnitud -5, y voy tirando estos números para aquellos que nos están mirando puedan comparar, ¿no? Una cabeza cometaria magnitud -4 es algo realmente impresionante. Es un Venus difuso, obviamente que se proyecta en una estela. Y esto de determinar que estaba más lejos que la Luna venía a cuento de darle cierta jerarquía astronómica. ¿Por qué? Porque Aristóteles, sobre la cual su autoridad poco y nada se discutía, los definía como fenómenos de la atmósfera terrestre, es decir, infralunares. Pero Tycho Brahe demuestra que al menos el gran cometa de 1577 estaba mucho más lejos que la Luna, mucho más lejos, sin precisiones, pero mucho más lejos, con lo cual, inexorablemente, tenía que pertenecer al reino astronómico, al reino de los planetas, al reino supralunar, al reino espacial, al reino astronómico. Les da, de alguna manera, carta de ciudadanía astronómica y ya no, quizás, esta idea aristotélica y de otros pensadores de fenómenos aberrantes de la atmósfera terrestre o cuestiones de menor importancia.
Dicho esto, por eso yo decía al principio de todo, cómo a la par va a ir marcándose la ciencia con el mito. Porque todavía en esta época, fíjense este grabado holandés de 1668. Estamos en el siglo XVII, y en este grabado holandés, ¿qué podemos leer? Estamos leyendo un cometa que avanza, el cometa aparece arriba a la derecha, es como un sol con cola, y tras de sí un desastre, una tormenta destructiva, incendios, la gente gritando desesperada, ¿no? Un causa-efecto, ¿no? De desastre. Aparece y algo malo va a pasar, ¿no? O sea que los cometas seguían pagando ese precio de mala fama, esa cosa de mala estrella, podríamos decir también, de desastre, que los hizo típicos desde los principios de los tiempos en que fueron observados. Estamos viendo ahora un grabado del gran cometa de 1680, que es uno de los cometas más brillantes del milenio pasado y el más importante justamente del siglo XVII. Ahí vemos un puerto en Alemania, en Rotterdam, con una serie de observadores. Incluso hay uno ahí que está con una herramienta de medición, aparentemente, abajo a la izquierda, si miran con cuidado. Hay 2 o 3 que están tratando de medir algo, ¿no? Quizás algún ángulo, en este grabado que creo que es de corte anónimo. Un cometa que se llegó a ver incluso a simple vista de día, con una magnitud negativa de -5 o -6. Bien, y cuando hablamos de cometas, y no muy lejos en ese tiempo, por supuesto se nos viene a la cabeza, ¿quién se nos viene a la cabeza? Edmond Halley, el cometa y el astrónomo. El astrónomo. La vedette. ¿Eh? La principal de la noche, digo. Claro, sí, justamente porque la palabra cometa inmediatamente nos evoca la figura de Halley, este gran astrónomo británico, amigo de Newton, que justamente fue testigo del paso de este cometa. Paso de un cometa que en realidad él no descubre, ¿no? Esto es bueno recordarlo. El Halley no fue descubierto por Edmond Halley, se lo conoce incluso de pasadas antes de Cristo, pero Halley lo que va a hacer es ese cometa que él observa en 1682, se va a dar cuenta de algo extraordinario. Mezclando, y ahí lo vemos en un dibujo, hablando, conversando con Newton, el autor de la ley, las leyes de la ley de gravitación universal. El científico de alguna manera va a domesticar a los astros. Halley empieza a darse cuenta que eventualmente los cometas podían estar sometidos a las mismas leyes de movimiento, incluso antes keplerianas, que van a ser un poco la base de Newton también, ¿no? Las leyes del movimiento planetario de Kepler, las 3 fundamentales, que de ahí se deduce el principio de la gravedad. Halley se pregunta, bueno, probablemente estos cuerpos también estén afectados a la ley de gravitación universal, seguramente estén atados a la gravedad del Sol, y se pone también a hacer un trabajo de historiador. Esto es muy interesante. Empieza a buscar viejos registros de cometas de las últimas décadas y siglos, y llega a una siguiente conclusión, que cometas aparentemente distintos, que habían aparecido a mediados del siglo XV, 1450 aproximadamente, 1531, 1607 y 1682, no eran diferentes. Era el mismo. Era el mismo que iba y venía siguiendo una órbita muy grande, de entre 75 y 80 años, sumamente excéntrica, es decir, bastante ovalada, y por supuesto esto dominado, regido por la gravedad solar, por la ley de gravitación universal, y de alguna manera esto también es un hito fundamental, así como los chinos descubren el comportamiento de los colas y Tycho Brahe los eleva al reino de la astronomía, de los cielos por encima de la luna. Halley les da carta de ciudadanía definitiva en cuanto a movimiento, en cuanto a órbitas, en cuanto a un comportamiento, esto es muy importante también, predecible. Bajo ciertas circunstancias, velocidades y trayectorias, uno podía saber cuándo ese cometa iba a volver, y él lo predice, no mágicamente, utilizando las herramientas de la ciencia. Y dice, este cometa va a volver en el año a fines de 1758 o principios de 1759. Lo más loco del asunto es que Halley, bueno, fallece unos años antes, no ve el regreso de su cometa, pero sí un astrónomo alemán poco conocido, Johann Pallisch, amateur, en la noche de Navidad de 1758,
vuelve a observar el cometa Halley ya en su regreso en un nuevo episodio, es decir, la fecha aproximadamente que Halley había tirado. Eso fue un éxito extraordinario, predictivo de la astronomía, de la física, de la matemática y particularmente, que es lo que nos importa en este momento, de la astronomía de cometas. Y fíjense que estamos hablando de grandes progresos y de vuelta, acá tenemos un grabado alemán que muestra tres cometas. Uno de ellos es el Halley, el otro es el gran cometa de 1680 y el otro es uno que apareció en 1683. ¿Qué aparecen abajo? Tres de los jinetes del Apocalipsis, vinculados a esas tres apariciones, ¿no? Ustedes saben que los jinetes del Apocalipsis no vendrían a presagiar nada muy feliz. O sea que de vuelta tenemos una coexistencia de fenómenos astronómicos, de capacidad de predicción, de entender la naturaleza, coexistiendo con mitos y con temores muy profundos, como el fin del mundo, particularmente. No sé, Javo, si querés preguntar algo en este momento, intervenir. No, atentísimo. Yo quería preguntarte con qué precisión. Uno habla de días, de años, pero me imagino que en el fino debería haber alguna cuestión un poco más exacta. ¿Y Halley con qué nivel de precisión lo logró calcular? Mirá, Halley justamente lo predice el regreso del cometa. Cuando hablamos del regreso, lo que tenemos que hablar es básicamente el momento del perihelio, que es el punto de mínima distancia del Sol, que eso sería la referencia principal por los cometas. Vamos a hablar de órbitas un poquito más adelante, vamos a hablar de periodos cortos, largos, pero etc. A modo de referencia, más o menos, ¿cuánto tiempo se ve el Halley en el cielo cuando pasa? ¿Una semana, un mes? No, se ve, a ver, si vamos a lo que hemos visto muchos de nosotros, el Halley en el 86, fue unos pocos meses, y en esos pocos meses va a depender muchísimo cómo está ubicada la Tierra y el Sol, ¿no es cierto? Porque el momento de máximo brillo es en el perihelio, mínima distancia del Sol, pero también depende de la Tierra donde está ubicada en el momento del perihelio, ¿no? Porque también la distancia juega en contra del aspecto de un cometa. Halley había predicho para fines de 1758 la vuelta de ese cometa, que él había visto en 1682, y este astrónomo Johann Pallisch lo ve en la Navidad de 1758, con un telescopio. Después el cometa empieza a ganar brillo en las semanas sucesivas a medida que se acercó efectivamente a su perihelio. Cuando habla de perihelio, más vale repetirlo, es el punto de mínima distancia que un astro alcanza con respecto al Sol. Esto vale no solo para cometas, la Tierra también tiene su perihelio. Como el momento de más velocidad de traslación alrededor de... Exactamente, es el momento de mayor velocidad. Y particularmente, no quería meterme todavía en órbitas cometarias, pero justamente ahí pasan cosas muy importantes, ¿no? No solamente... La pregunta que se me ocurría tenía que ver con eso. Ya anticipás que va a haber un bloque de eso, así que vamos a esperar. Vamos a un brevísimo corte y venimos con otra de las secciones que tenemos en Martes de Astronomía. Bueno, momento de seguir con Mariano, porque hablamos de un poco la historia, de el jabón que se pegaba en las diferentes culturas y de cómo a veces se asocia, ¿no? Y esto me hace acordar rápidamente a veces a tiempos que corren, ¿no? Y a posverdades y a cosas que uno desgraciadamente sigue como escuchando, ¿no? A veces esta desinformación, imagínense en la época que no había una certeza, bueno, hoy con certezas aún sigue habiendo, gente que se agarra los pelos cuando ve algo raro o viene algo raro en el cielo, como los eclipses, como bueno, un montón de estas cosas que a veces despiertan nuestra naturaleza humana, creo yo, ¿no? De desconfiar y de imaginar cosas. Sí, justamente, bueno, también está bueno para entender justamente por qué se mantienen incluso en 2021 algunas creencias, ¿no? Esto no es que salió así de la nada, sino que hay una raigambre, hay un anclaje cultural muy profundo, ¿no? Incluso pluricultural en todo el mundo, y eso nos ayuda a entender, como vos bien decías, estas supersticiones que realmente a veces cuesta realmente, ¿no? De correr un poco esa bruma, pero también son comprensibles, ¿no? Más allá de... Por eso hay que tratar de echar luz y entender los antecedentes históricos, y los cometas particularmente están cargados, ¿no? De este misticismo
Por eso esta charla se llama del misterio a la revelación, ¿no? Porque de a poquito los pudimos ir entendiendo mejor. Creo que de a poquito lo que haces, divulgando como lo haces, es eso. En general. Hoy le toca a los cometas, pero en general es un poco arrojar esa luz para asombrar, ¿no? Para sacar de las sombras esas cosas que a veces por desconocimiento son tierra fértil para que uno crea o imagine las cosas que, bueno, uno a veces escucha y a veces causan lástima, a veces causan risa, pero un poco lo que tratamos de hacer es eso, arrojar data, evidencia para que esas cosas no tengan lugar. Hay mucha gente conectada, tenemos gente de Caracas, de Colombia, tenemos gente de Paraguay, bueno, gente de la zona de Bolsón, de Bariloche, de Inahuapi, de Neuquén, de Roca, de Mendoza, hay gente por todos lados, la verdad que nos está mirando, agradecerles a todos y decirles, aprovechar este momento, si me permitís, Mariano, que le den suscribirse. ¿Sí? El Dire siempre me insiste, decile, Javo, a la gente que se suscriba, así martes a martes nos van siguiendo y tenemos diversos invitados. Hay gente que por ahí te vio a vos siempre que se conectó, pudo haber pasado. Pudo haber pensado, no, Javo hace un programa con Mariano Rivas. No, señores, Mariano es nuestro invitado. Nosotros hacemos abuso de su generosidad y lo tenemos cada vez que podemos, cada vez que Cristina con la agenda en mano lo engancha a Mariano. Seguimos disfrutando de los cometas de Mariano. Estoy ansiosísimo para que llegue la parte de las órbitas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si te parece, entonces vamos a iniciar la segunda parte, que también nos va a traer un poco a la historia. Bueno, yo tengo acá, vamos a ver si estoy compartiendo bien la pantalla, avísenme ustedes cualquier cosa. Tengo la placa de un gran cometa que nos está esperando, el gran cometa 1744. Se ve perfecto, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a seguir este raconto que no pretende más que hacer una enumeración, así se dice, de cometas que podemos después rastrear particularmente, ¿no? Porque no podemos hablar mucho de ninguno de ellos, pero particularmente estamos rescatando quizás los más importantes de cada siglo, y este fue el más importante del siglo XVIII, también conocido como el cometa de Cheseaux-Kinkenberg o el cometa de las 6 colas, ¿no? Como estamos viendo en este grabado hermoso, que nos muestra incluso el cometa debajo del horizonte, pero con sus 6 colas asomando, por supuesto siempre apuntando en dirección contraria al Sol. Un cometa que por diferentes registros que tenemos, vagos pero aproximados, nos indican que alcanzó una magnitud de -6 o -7, un cometa que también se pudo ver a simple vista de día, independientemente de que cuando el Sol se iba o estaba por salir, se lo veía mucho mejor, y fue el más importante, como decíamos, del siglo XVIII, del mismo modo que el de 1811 fue uno de los 2 o 3 más importantes del siglo XIX. Estamos acá también trayendo un grabado antiguo. Obviamente no tenemos fotografías todavía de cometas en 1811. Así Eso que dijiste, Mariano, perdóname, pasó medio inadvertido y tardé como yo también en procesarlo. Se llegaba a ver de día. Es una magnitud -6. -7, sí. Era -7, -6, que era visible de día, como cuando vemos la luna de día, una cosa así. Sí. Me imagino no su cola y su esplendor, pero un punto se llegaba a ver de día. Impresionante. Sí, efectivamente. Se veía, digamos, cuando está en el momento cercano al perihelio, incluso, digamos, a no muchos grados del Sol, estamos hablando de astros que superan el brillo de Venus, ¿no? -6, -7. A ver, para que pasarlo en limpio. Venus se ve de día a simple vista, siempre, salvo cuando está muy, muy cerca del Sol, y tiene un brillo de -4, -4,5, -3,9, está por ahí, pero se ve a simple vista de día. O sea, que algo que tenga -6 o -7, está bien que los cometas suelen ser más difusos, pero como vos bien decís, lo que se ve era una especie de estrella difusa, la cabecita del cometa, a simple vista en el cielo celeste a las 11 de la mañana, si querés, ¿no? Imagínense cuando el cielo empieza a oscurecer, con el cometa lo suficientemente apartado del Sol, 10, 15, 20 grados, era una cosa impresionante, ¿no? Y ahí uno entiende el desconcierto. En este grabado, por ejemplo, de 1811, hay como un campamento de gente que también está asustada, ¿no? O sea, y estamos en épocas no tan antiguas. 1811, a un año de la Revolución de Mayo en Argentina, ¿no? No estamos hablando de la prehistoria, ni de Aristóteles. Y también es interesante esta retroalimentación entre el arte y la ciencia, como este que nos muestra el gran cometa de 1843 en París. Porque si ustedes miran con cuidado, van a ver que el patrón de estrellas es real. Ahí aparece la constelación de Orión al centro y arriba, aparece la constelación de Tauro a la derecha y arriba, y en la punta de la cola del cometa está la estrella Sirio.
¿no? Con lo cual uno puede entender que la persona que hizo este grabado, aparentemente anónimo, de alguna manera hizo una imagen muy, muy científica, y de ahí deducimos que ese cometa desplegó una cola de 50 grados. 50 grados son 100 lunas en el cielo, ¿no? Y así, vos fijate, por ejemplo, el gran cometa Donati en Notre Dame, ¿no? Vamos encontrando, estamos pasando nada más que los grandes cometas de la historia, vamos encontrando personajes cometarios que todavía, en 1850 y pico, no se sabía exactamente qué eran los cometas, de qué estaban hechos, más allá de esta cosa obvia de la cola, de que dan vueltas al sol, pero no se sabía qué eran. Había sospechas, que vamos a ver enseguida cómo cristalizaron. Esto es interesante porque es una caricatura francesa de más o menos ese año, 1857. Fíjense lo que pasa, ¿no? Viene un cometa con una especie de cara de loco, de malo, donde el pelo del cometa, el pelo humano, se despliega junto con la cola, esta imagen de la cabeza con la cabellera, destruye la Tierra y la Luna se ríe, ¿no? Es como que como muy... de la que me salvé, ¿no? Bueno, otro cometa muy bonito, el de 1861, y ahora ya enseguida vamos a poder mostrarles ahora la primera foto de un cometa en la historia de la ciencia, que casualmente, o no, fue el cometa más brillante del siglo XIX y de los últimos 2 milenios. Estamos hablando del gran cometa de 1882, también conocido como el gran cometa del eclipse, porque se pudo ver durante un eclipse total de sol, que alcanzó una magnitud entre menos 15 y menos 20. Y pasó tremendamente cerca del sol, por eso fue tan brillante. Este no solamente se veía de día, era brutalmente visible de día, ¿no? Para que entendamos, menos 15, menos 20 es mucho más brillante que la luna llena. Mucho más brillante que la luna llena. Un cometa que realmente fue definido como un supercometa. Y por supuesto, y ya entrando en el siglo XX, vamos a recuperar, y ahora vamos a entrar en lo moderno, si querés, en las primeras revelaciones físico-químicas. Vamos a hacer una vuelta de página importante, justamente con el cometa Halley de 1910, con una fotografía, una de las mejores fotografías que hay del cometa Halley de esa época. Imagínense que la mayoría están en un estado calamitoso o se han perdido. Esta fue sacada en Perú, en Arequipa, en cielo extraordinario, con las tecnologías de 1910, ¿no? Es de abril esta foto. El cometa alcanzó su máximo brillo en abril y mayo de ese año. Cometa Halley, que además, bueno, era un cometa histórico. Por ejemplo, acá en Argentina coincidió con el centenario de la Revolución de Mayo, y en algunos diarios y la gente decía que era el cometa que venía a celebrar los 100 años de la Revolución de Mayo en Argentina, ¿no? El cometa que venía a celebrar la Revolución de Mayo en Argentina. Por eso cada uno le ponía su tinte local, si querés. Algunas otras imágenes, incluso una postal, que hizo una mujer, una artista, no recuerdo el nombre. Fíjense qué interesante, ¿no? Tenemos al cometa Halley en un atardecer, donde también vemos algo que ustedes nombraron hace un ratito, la luz cenicienta de la luna, ¿no? Una luna creciente, fina, y casi seguro el planeta Venus, ¿no? Brillando ahí. Imagínense una puesta de sol, un atardecer con un cometa muy brillante, como fue el Halley de 1910, y una conjunción Luna-Venus, ¿no? Realmente una como cosa... ahora, pero con un cometa ahí cruzado, gigante. Y ahí se muestra un poco también lo que decías vos de la apertura, ¿no? Del ángulo que ocupa en el cielo, del tamaño, vamos a decir, aparente, que tiene ese cometa en el cielo, ¿no? Ahí ves el tamaño de la Luna, la distancia a Venus, que esa sería una conjunción linda, interesante, ya cerquita. Interesante, sí, sí. Mucho más cercana a la que tenemos ahora, por ejemplo, pero con semejante cola gigante. Sí, sí, claro, y en ese cielo crepuscular, donde el cielo todavía no es de noche, ¿no? Ahora, fíjate lo que pasaba con los diarios. Fíjate lo que pasaba acá. Esto, yo no, como decía hace un rato, no podemos dejar de contar esto sin la parte humana, sin la parte de los medios. Hay un título ahí que dice: se viene el fin del mundo, muchos temen el final del mundo, el cometa chocará contra la Tierra. Después dice que un granjero estadounidense se suicida. Hubo muchos suicidios. Abajo a la derecha dice las píldoras del cometa, porque más de un vivo vendió píldoras porque decían que el cometa tenía arsénico en la cola y que nos íbamos a envenenar todos. Bueno, eso me hace acordar
hay nada que ver, pero te lo cuento así rapidísimo. Hay un mago que se llama James Randi, de Amazing Randi, que tiene una charla TEDx que habla de la homeopatía y de cómo en el gobierno norteamericano, con todo el auge del anthrax, se dedicó mucha gente a vender medicamentos homeopáticos para el miedo al anthrax. Claro. O sea, imagínate, ¿no? Lo que hablábamos un poco de esa tierra fértil. Comet Pills, claro. Es buenísimo. Sí. No, pero aparte, bueno, ahí estás entrando en un terreno también delicado, ¿no? Que lo podemos hablar en otro momento, que es cuando estas tonterías, estas supersticiones se cruzan con temas de salud. Que todavía lamentablemente uno ve curanderos y gente que promete curar el cáncer y otras barbaridades, ¿no? Eso ya no aparte, es gracioso. Sí. Y perdóname, fíjate lo que dice a continuación. Dice, píldoras del cometa y otras cosas difíciles de tragar en las noticias, ¿no? Como que sirve, promete un espectro de solución. Efectivamente. Bien, y ahora vamos a pegar un salto de 40 años, porque ahora viene la parte moderna, o por lo menos reciente, vamos a ver cómo cristalizaron ideas que estaban dando vueltas en el siglo XX y fines del siglo XIX, especulaciones, ya los astrónomos tenían ciertas ideas porque ya había estudios espectrales que habían revelado determinadas sustancias en las colas de los cometas, en las cabezas de los cometas. Empezaban a aparecer modelos que cristalizaron entre 1950 y 51. Esto nos va a llevar esta parte hasta el final de esta segunda parte. Y vamos a nombrar a 3 personas que son como los San Martín, Belgrano y Sarmiento de la astronomía cometaria. Empezando por el tipo que los define. Estamos hablando del astrónomo Fred Whipple, un astrónomo que, fíjense cómo su identificación con el tema cometario que le llamaban Dr. Comet. Dr. Comet además tuvo la buena suerte de vivir 98 años. Nació en 1906 y murió en 2004. Y en un congreso, lo que llamaríamos hoy en día, no sé si un congreso, un workshop, ¿no? Una reunión de astrónomos que estaban hablando de temas cometarios, él va a lanzar esta oración, que para mí, en ese momento, fíjense lo que eran los tiempos, ¿no? Fue tachada de desprolija, de informal, de poco científica, pero esta frase que vamos a ver ahora es la mejor síntesis de lo que un cometa es. Los cometas son bolas de nieve sucias. Cuando uno se imagina, esto es brillante desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Como una síntesis parte de un conocimiento profundo. Como decía un viejo maestro mío, Leonardo Moledo, el conocimiento real es síntesis. Cuando vos tenés el panorama completo, solamente ahí podés hacer una buena síntesis. Porque vos te imaginás una bola de nieve sucia. ¿Qué es una bola de nieve sucia? Es un pedazo de hielo, agua congelada, triturada, con pedacitos de piedras y tierra, ¿no? Bueno, esencialmente eso es un cometa. Son pedazos de hielo con piedra, con polvo, con materia orgánica, y ahí lo vemos a Dr. Comet dando una clase con un modelo, una maqueta, podríamos decir. Vos que haces grandes trabajos en 3D, ya te lo tiro como proyecto, hacerte un modelo núcleo cometario. No sé si de ese tamaño, pero realmente podría ser algo muy, muy didáctico. Viviendo en Bariloche en invierno, creo que no requiere impresión 3D. No necesitas, ¿no? Claro, bueno. Te lo está diciendo un porteño que celebramos la nevada una vez por siglo, ¿no? Así que realmente, pero me haces acordar, y me parece interesante que también le demos un corte coloquial a la charla. En escuelas de hemisferio norte, en Estados Unidos, en Canadá, sé que hay clases de ciencias naturales donde a los chicos les hacen juntar nieve, piedritas y tierra y les dice el profe, esto es un cometa, ¿no? Lo ponen delante de un ventilador y se empieza, bueno, justamente vamos desglosando la naturaleza cometaria. Los cometas son objetos del sistema solar con todas las de la ley, generalmente muy pequeños, de pocos kilómetros de diámetro. El objeto en sí, lo que se llama el núcleo cometario, que están compuestos esencialmente por hielos. Dentro de esos hielos predomina el agua congelada, pero también vamos a encontrar dióxido de carbono, monóxido de carbono, amoníaco, carbono diatómico. Hay una serie de moléculas que son muy comunes en el sistema solar y que están empaquetadas en estos pequeños cuerpos de baja densidad, cercanos al gramo y medio por centímetro cúbico, que es la densidad del agua, más o menos, donde también hay polvo, donde hay rocas, donde hay materia orgánica, incluso, como vamos a ver un poquito más adelante. Y todo esto que estamos tirando ahora rápido, en la tercera y última parte va a tener una importancia fundamental, porque estamos hablando de agua,
estamos hablando de materia orgánica, estamos hablando de cosas que incluso tienen que ver con la vida aquí en la Tierra. Esos objetos, esos cascotes, esas bolas de nieve sucias que dan vueltas al Sol, el 90-95% del tiempo están inertes. ¿Qué es lo que los activa? ¿Qué es lo que genera sus cabezas, que se llaman comas o atmósferas? Sus colas, lo que los activa es el Sol, básicamente el calor del Sol que va a sublimar, es decir, va a pasar ese hielo a estado gaseoso a medida que el cometa se acerca, a medida que el cometa se calienta, porque está frisado la mayor parte de ese tiempo que pueden ser décadas, siglos o milenios. Entonces esa cabecita, ese núcleo, esa bola de nieve sucia, comienza a reaccionar a medida que se acerca al perihelio. Generalmente esto pasa cuando cruza la órbita de Marte, a veces un poquito antes. El cometa se empieza a encender, empieza a liberar gas y polvo, se empieza a formar la coma. La coma es la cabeza del cometa, de la que se forma a partir del núcleo. Voy a mostrar distintos gráficos para que lo entendamos de la mejor manera posible. Y después viene justamente el rol del Sol. Pero cuando el cometa está lejos del Sol, en esta imagen artística lo vemos, son eso. Son unos cascotes oscuros, prácticamente inertes, a 200 grados bajo cero, que van a entrar en una suerte de metamorfosis casi kafkiana, van a pasar de ser un gusano a una mariposa espléndida, justamente por acción del Sol. Calor, sublimación, liberación de gas y polvo, formación de coma, formación de cola. Entran ahí a llamarse cometas con todos los de la ley, porque no nos olvidemos que cometas responde a su aspecto de cabeza con cabellera al viento. Mientras vemos una animación de un cometa fotografiado durante varias horas, esto es con telescopio, y vimos al mismo tiempo cómo el cometa se desplaza con respecto al fondo de estrellas. Y algo que vos decías hace un rato, bueno, ¿cuánto tiempo se lo ve al cometa? ¿Cuánto tiempo empecemos por lo que podemos ver a simple vista, o al menos brillante para verlo con un binocular o un telescopio sencillo? Generalmente son varias semanas, a veces pueden ser 2-3 meses, pero no es muy difícil que un cometa se vea un año. No es que no ha habido casos, pero los cometas tienen una época de esplendor muy corta en comparación a sus órbitas, que son inmensas y que van a invocar a otras dos personas que ya les voy a presentar, mientras vemos una animación muy bonita de un cometa acercándose al Sol, todo eso que despliega, todo ese gas, ese polvo, esa cabellera neblinosa, frágil, está sometida a la acción del calor del Sol y también está sometido a la propia luz, a lo que se llama también el viento solar. Vamos a ver ahora enseguida un gráfico. Y vamos a ver de dónde vienen, porque todavía no hemos contestado eso. El origen de los cometas tiene que ver con regiones distantes del sistema solar. Estamos hablando de, en principio, los cometas que provienen o que son llamados periódicos, como el Halley, que tienen órbitas de hasta 200 años. Un astrónomo holandés, que también es conocido por trazar esto de lo que se llama cinturón de Kuiper, que es el lugar donde habita Plutón, por ejemplo, decía que había un reservorio de cuerpos helados remanentes de la formación del sistema solar, del cual se habían descolgado, entre comillas, en ciclos y en órbitas cada vez más cerradas, empezaban a caer hacia el Sol. Estamos hablando de Gerard Kuiper y estamos hablando del cinturón de Kuiper, que es justamente una zona donde además de Plutón, además de planetas enanos y cuerpos más o menos inertes, se han descolgado otros pedazotes de hielo que llamamos cometas periódicos y que tienen órbitas de hasta 200 años aproximadamente. Bueno, acá otro gráfico para entenderlo un poquito mejor, una órbita de un cometa genérico. El Halley, por ejemplo, se aleja hasta la órbita de Neptuno, aproximadamente. El cinturón de Kuiper empieza inmediatamente después de Neptuno, lo que se llama la zona transneptuniana. Y había otro tipo de cometas con órbitas mucho más grandes, con órbitas que se alejaban mucho de la eclíptica, porque cometas como el Halley no se alejan demasiado de la eclíptica. Están inclinados, la eclíptica es el plano orbital de la Tierra y el Sol, ¿no? El plano orbital de la Tierra. Donde están, por ejemplo, las constelaciones zodiacales, donde se mueven los planetas, por esa zona. Pero había cometas que caían y venían en ángulos de 45 grados, de 60 grados, de arriba, de abajo, izquierda, derecha. Y para eso, y con periodos larguísimos, de siglos, incluso de milenios, y para eso Jan Oort, otro astrónomo holandés, plantea una hipotética estructura mucho más grande que el cinturón de Kuiper, que es una suerte de cáscara
que tiene puntos de contacto con el cinturón de Kuiper, pero mucho más vasta, que tiene más o menos 1 año luz de diámetro, entre 1 y 2 años luz de diámetro, que sería como un reservorio de cometas, de miles de millones de cometas. A esa estructura le llamamos la nube de Oort, y de ahí se descuelgan cometas no periódicos con órbitas de muchos siglos, incluso miles y miles de años. Así que estamos cerrando de a poquito algunos de los temas que al principio eran un completo misterio. Estamos hablando de la naturaleza física, estamos hablando de por qué las colas iban en sentido contrario al Sol, y esto tiene que ver con que tanto la luz del Sol como esa corriente de partículas que el Sol emite, que se llama viento solar, empuja hacia atrás el gas y el polvo, como si fuera un ventilador con una serpentina, y por eso las colas de los cometas siempre apuntan en dirección contraria al Sol, y también vamos viendo el comportamiento orbital. Antes de terminar esta segunda parte, me quería meter en algo muy reciente que abre las categorías de cometas, que tiene que ver con los cometas interestelares, que en los últimos 5 años, 4 años, han aparecido 2. Estamos hablando de un objeto muy misterioso llamado Oumuamua, que incluso por su comportamiento atípico y cierta aceleración que mostró tras su perihelio, algunos hasta lo interpretaron como una posible objeto artificial, como una vela solar vinculada a una civilización extraterrestre tipo sonda, que lo vamos a mayormente desacreditar, pero realmente ese objeto merece estudio porque hizo cosas raras. Y también el cometa interestelar Borisov. Vamos a ver primero la animación de la órbita de Oumuamua, que primero fue interpretado como cometa, pero como no desplegó ningún tipo de coma ni cola, se lo clasificó como asteroide y quedó en un estado híbrido. Oumuamua se llama 1 interestelar. Oumuamua está catalogado como una nueva clase de objeto que no viene de la nube de Oort, no viene del cinturón de Kuiper, tiene una órbita hiperbólica, fíjense, con una excentricidad mayor a 1, que tuvo su perihelio en septiembre de 2017, y fue ahí cuando mostró algunas anomalías en su movimiento que fueron realmente muy interesantes. Y el otro, Borisov, ahí lo vamos a ver animado. Fíjense los ángulos con que vienen y la apertura, ¿no?, de esas trayectorias. Este tiene una excentricidad de más de 3. Pasó cerca del Sol, en la zona de Marte, un poquito por afuera, en 2019, y ambos rompen la categoría de cometas como objetos exclusivos del sistema solar, porque estas cosas, por lo menos Borisov, que sí mostró comportamiento cometario, el otro, la verdad, no se sabe bien qué es, son objetos, fíjate, 2 interestelar Borisov, esa es la sigla con que ha sido clasificado. Son objetos ajenos al sistema solar, estos objetos no vuelven nunca más, y los quería nombrar en algún momento porque son realmente difíciles de clasificar. Sí, increíble. Aparte la forma, ¿no? Un poco hace un par de semanas, el 29 de junio, la tuvimos a Romina Di Sisto, que para el Día del Asteroide habló un poquito, habló un poquito, no sé si es un detallado programa de asteroides y demás, y yo bromeaba con algo que tengo acá, mirá, ¿no? Que es una nave Centraedi, que decíamos, bueno, que esos comportamientos, esas formas que a veces parece que son realmente cosas extraterrestres. Hay un montón de preguntas del público, hay un montón de gente que tiene cositas que decir. Yo tengo que hacerte una pregunta que mientras hablábamos un poco de las magnitudes y demás, y describías muy bien lo que era la coma y lo que era la cola del cometa, ¿tiene o cambia la magnitud, su brillo aparente, cuando está en oposición o cuando está en conjunción con el Sol? O sea, el hecho de que pase por atrás o por adelante del Sol, como cuando pasa con Venus, por ejemplo, ¿no? Claro. O con cualquier planeta, que sabemos muy bien que si está menos en fase, tiene más superficie visible. La variable crucial en el brillo aparente de un cometa es el momento del perihelio, mínima distancia del Sol, y al mismo tiempo a qué distancia es ese perihelio del Sol y a qué distancia está la Tierra en ese momento, ¿no? Hay una relación directa entre la proximidad al Sol, porque el cometa en definitiva va a ser como una nube que refleja luz solar,
Y también va a depender de otra cosa que es importantísima, que es inherente al propio cometa, que es el grado de actividad. Es decir, cuánto material va a liberar, cuánto polvo va a liberar, cuánta sublimación va a tener de esos gases, porque eso en definitiva es como un mega espejo que va a terminar reflejando más. No necesariamente podemos hacer un paralelismo con planetas. Con planetas externos sabemos que el momento ideal para verlos es oposición. En un cometa es diferente, porque si pasa por detrás del Sol linealmente, lo que sería una conjunción, no lo vamos a ver. Y si pasa en lo que sería una oposición, es decir, tenerlo a espaldas de la Tierra, va a estar tan lejos que va a estar muy lejos del Sol, con lo cual no es la misma geometría, ¿no? Pero el momento para ver un cometa, y por eso, los cometas brillantes siempre se destacan al amanecer o al anochecer, porque es el momento en que el cometa está más cerca del Sol. No por eso, no por casualidad, se los ve cerca del Sol visualmente en el cielo, ¿no? No aparecen a las 12 de la noche. Entonces, algo parecido a lo que ocurre con los planetas internos del sistema solar, que uno los puede es mucho más parecido. Pero con el aliciente, me imagino, de la transparencia de la coma, porque es gas iluminado. Es gas y polvo. Es gas y polvo. Pero ese gas y polvo, aunque esté retroiluminado, nosotros como que lo vemos, no sé cómo explicarte, desde atrás se vería tan iluminado, no se ve una parte oscura como una fase de un Venus. No, pero aparte la geometría para verlo implica que vos no lo tengas delante del Sol linealmente, porque ahí sería imposible verlo. Siempre lo necesitas a unos cuantos grados, vamos a decirlo en buen criollo, a la izquierda o a la derecha del Sol, para que se separe del Sol. Pasa que, bueno, también hemos dicho, y vamos a decir en un rato, cometas que se vieron a simple vista a pocos grados del Sol. Pero bueno, esos son prodigios, son supercometas que alcanzan magnitudes de -10, -20, e incluso muy cerca del Sol los podés ver, pero no es la regla general, ¿no? En general necesitan separarse. Claro, exactamente. Ya es un perro verde, digamos, ¿no? De tener un eclipse. Ya es demasiado, es mucho pedir. Hablábamos en un ratito de la conjunción, como la que tenemos ahora, pero con un eclipse, con un cometa. Bueno, imagínense un eclipse total de Sol con un cometa. Bueno, es como que cartón lleno, ¿no? Ya tienen que darse muchísimas cosas. Hacemos otra pausita muy cortita y presentamos las Astronews. Martes de Astronomía. Vamos a meternos de lleno a la tercera y última parte. A la recta final. Ahora tenemos toda lo que es la parte contemporánea. Yo empiezo a compartir pantalla. Avísenme si la placa de inicio la tenemos lista. A veces los cometas chocan contra los planetas. Bien, bueno, esto tiene que ver más que nada con una curiosidad, porque me gusta a veces salir también de lo clásico, y hay cosas que todos vamos a recordar, al menos aquellos que hayan vivido los años 90, se acordarán del famoso caso del Shoemaker-Levy 9, un cometa que en julio de 1994, después de una fragmentación previa en el año 92, producto de la gravedad joviana, despedazó un cometa, lo convirtió en un tren de fragmentos que terminaron estrellándose uno a uno, como un tren loco, un tren suicida, contra la atmósfera de Júpiter, vamos a decir la superficie de Júpiter, un episodio que muchos denominaron el evento astronómico del milenio, y que cuando hablamos de cometas no podemos dejar de mencionar este choque de fragmentos cometarios contra la atmósfera del planeta más grande del sistema solar, que por supuesto no le generó mayores daños a Júpiter, más allá de que durante varias semanas vimos, incluso con telescopios pequeños de aficionados, recuerdo haberlo visto, unas marcas negras en la atmósfera que duraron esas semanas. Estamos viendo ahí también una imagen infrarroja de uno de los impactos más importantes. Posteriormente, ya en este milenio hubo un impacto menor en Júpiter, hubo dos, pero no de la escala de este Shoemaker-Levy 9, que quedó en la historia de los cometas. Del mismo modo que también, y esto más regular, cuando miramos imágenes del SOHO, que es uno de los telescopios solares más veteranos y más exitosos, vemos de tanto en tanto algún cometa que se descuelga, y en vez de tener una órbita bien cerrada, bien rasante, directamente se estrella contra el Sol y no vive para contarlo. Digamos que son cosas rutinarias en el sistema solar, esto de estrellarse contra el Sol, no tanto chocarse contra un planeta, pero forman parte de la vida de los cometas. Y particularmente, bueno, ahora ya vamos a ir a la modernidad, vamos a retroceder al último pasaje del cometa Halley. Ahí en los comentarios... Te hago una pregunta que viene al caso. Dentro del cálculo de predicción de órbita del pasaje de un cometa, ¿cómo, o sea,
se tiene en cuenta, me imagino, el hecho de cómo están los planetas grandes del sistema solar, que lo puede llegar a desviar o traccionar o cambiar un poco esa predicción, ¿no? Sí, bueno, justamente como anillo en el dedo viene lo que vos decís, porque la propia órbita del cometa Halley, cuando uno habla de la órbita del Halley, no es siempre el mismo periodo, ¿sí? La cercanía o no de Júpiter o Saturno especialmente, y también los demás planetas, pero sobre todo ellos dos, afectan un poco la trayectoria y velocidad, con lo cual el Halley tiene un periodo que va de 75 a 79 años, ¿no? No es un relojito como sería la órbita terrestre, por ejemplo, Claro. que es altamente exacta, por lo menos en un lapso de tiempo razonable, ¿no? No hablemos de miles de millones de años. Pero el propio cometa Halley no necesariamente siempre tarda 76 años en volver. Leí uno de los comentarios que preguntaban si el Halley volvía en 2062, ya que estamos, digamos que sí, que el Halley vuelve a fines del 61 y principios del 62. Muchos de nosotros que lo hemos visto en el 86, anhelamos estar viviendo simponeando. Hay que comer sanito y hacer deporte, ¿no? Exactamente, pero yo me gustaría despedirme de todo volviendo a ver el Halley, así como lo vi de chico, de adolescente en el 86, que aparte para muchos de mi generación, los que tienen alrededor de 50 años, un poco más, un poco menos, fue el rito iniciático para la astronomía, ¿no? Nosotros empezamos a mirar el cielo con cuidado y atención, culpa del Halley. Empezamos a manejar cartas celestes, a identificar las primeras constelaciones por donde el cometa pasaba porque era necesario, y sobre todo porque en ciudades como Buenos Aires apenas se lo vio y no era fácil de encontrar, ¿no? Un cometa que obviamente fue noticia mundial, que fue esperado por grandes y chicos, que fue tapa de diarios, que fue tapa de revistas, que fue muy mediático. Lamentablemente, el Halley del 86 no fue una aparición muy favorable. El cometa pasó a más de 60 millones de kilómetros de la Tierra en ese momento, y eso hizo que alcanzara la magnitud 2,5, lo cual no es poco, pero no le alcanzó para ser un objeto vistoso. De esa época podemos recuperar algunas fotos como esta, donde lo vemos cerca del centro galáctico, ahí en Sagitario, en marzo del 86. El perihelio fue en abril del 86, cuando justamente, incluso hasta en los chistes de los diarios, encontramos a Clemente, el famoso personaje de Caloi, hablando de la cola del cometa Halley, o diciendo si se había adherido un paro. Halley con J, muy gracioso. Exactamente. Y si me permitís, como anécdota también de esos tiempos, porque siempre lo contaba, pero finalmente encontré la publicidad hace poco tiempo. En esa época, y hablando de turismo espacial, había una pseudoempresa o una empresa que vendía un montón de chucherías internacionales y prometía desde el Aeroparque de Buenos Aires hacer un vuelo al Halley, ir a verlo de cerca. Se llamó el vuelo del siglo y se hicieron varios vuelos desde el Aeroparque de Buenos Aires con números de folclore a bordo y una gran comida y una gala. Hay crónicas muy lindas, incluso algunas que cuenta el periodista Pablo Marquicho, Martín no me acuerdo exactamente el nombre, Marquicho es muy conocido, es un periodista de TN, con quien una vez compartimos una transmisión donde él estuvo en ese vuelo y decía que la gente se agolpaba contra las ventanillas, sacaba fotos con flash, se peleaban entre ellos. Bueno, la mayoría no terminó viendo absolutamente nada de un cometa que estaba pasando a 60 y pico de millones de kilómetros cuando un avión vuela a 10 kilómetros de altura, ¿no? Pero bueno, esos fueron chistes, los de Clemente. Esto fue realmente un episodio que amerita ser contado como anécdota del pasaje del Halley en el 86. Bueno, después de ese breve recreo, vamos a las visiones contemporáneas y sobre todo a lo más suculento de lo que los cometas nos han revelado ya en detalle fino en estas últimas décadas. Tenemos que hablar de misiones que visitaron varios de estos objetos, así que vamos a hablar de encuentros cercanos con cometas. Bueno, no podía ser de otra manera, ¿no? La primera misión a un cometa fue al cometa Halley. En realidad fueron 5 sondas japonesas, rusas y una europea, que fue la nave Giotto, que estamos viendo aquí en este fotomontaje. La nave Giotto pasó a menos de 600 kilómetros del núcleo del Halley, hizo estudios espectrales directos, analizó muestras de gas y de polvo y descubrió, bueno, una serie de compuestos que ya se sabía que estaban presentes por estudios espectrales, pero por ejemplo encontró trazas muy firmes de H2O, de agua, de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, carbono diatómico, metano, etcétera, etcétera, pero también encontró trazas de los elementos o algunos de los elementos químicos base de la vida, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y sacó, por supuesto, fotos en primerísimo plano
del núcleo del cometa, ¿no? Que se esconde siempre el núcleo, el verdadero cometa, se esconde en esos ropajes espesos de gas y polvo, donde se esconde ese cuerpito de 16 kilómetros particularmente, que estamos viendo ahora, que es el verdadero cometa, y ahí lo vemos en actividad cerca del perihelio, lanzando esos chorros de gas y polvo que eran previamente descritos desde la teoría, pero que esta misión y otras revelaron en el cometa Halley con lujo de detalles, ¿no? Además de lo que hablábamos de la información química y de su tamaño. Fíjense que mide 16 kilómetros el Halley, es el tamaño de la ciudad de Buenos Aires más o menos, ¿no? No es un cuerpo de importancia astronómica, y dicho sea de paso, para ser un cometa es bastante grande, porque la mayoría de los que fueron estudiados, como estos que vamos a ver ahora en rápida sucesión, el Borrelly en 2001, el Bill 2 en 2004, siempre acá claro que no es Wild 2, sino Bill 2 porque es un nombre alemán, el cometa Tempel en 2005 y este otro cometa que no me acuerdo el nombre, Hartley 2 en 2010. Fíjate, son todos cometas, núcleos cometarios de entre 2 y 8 kilómetros de diámetro. Son los típicos cometas descolgados del cinturón de Kuiper, cometas relativamente periódicos, que ahí los vemos en su naturaleza. Incluso una de estas misiones lanzó un proyectil, ahí estamos viendo una pequeña animación, lanzó un proyectil, una bala de metal, que produjo cierto estallido en el cometa, una ruptura de materiales. Eso permitió estudiar un poco más en profundidad qué materiales se escondían debajo de la corteza, y aparecieron, bueno, incluso hasta compuestos orgánicos mezclados con los hielos y con el polvo. Esto que estamos mencionando ya son estudios directos y, por supuesto, cuando hablamos de misiones cometarias, la más importante de todas, que además es una de las misiones espaciales más importantes de la década recién pasada, es la misión Rosetta al cometa Churyumov-Gerasimenko. Siempre decían que había que nombrarlo rápido, porque ahí donde te detenés a nombrarlo patinas. Hay que decirlo rápido y es Churyumov-Gerasimenko, 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 un cometa que fue acompañado durante 2 años por esta nave, y esto de acompañarlo permitió no solamente verlo en detalle, sino justamente lo más importante, ver cómo un cometa evoluciona, ¿no? No es lo mismo un pasaje fugaz que ver cómo va reaccionando desde que está lejos del perihelio hasta que alcanza el perihelio y pasa el perihelio, para entender con lujo de detalles la dinámica de un cometa, mientras vamos viendo unos planos exquisitos de esas nieves sublimando de la superficie, de ese polvo que se va liberando, de esos gases complejos que fueron analizados en detalle, y algunas de las conclusiones que ya vamos a dar hacia el final de la charla en unos minutos. Algunas imágenes en color que me parece dignas de ser mostradas porque hay muy poquitas. Acá estamos viendo unos tonos entre rojizos y amarronados, que incluso tienen que ver con parches donde hay materia orgánica, esas nieves. Y esta imagen que vamos a ver ahora, que particularmente, si no te dicen qué es, pensás que estás viendo una montaña, ¿no? De las que ustedes tienen ahí por Bariloche, una montaña nevada con un glaciar. Bueno, esas son nieves, una aguja del Frey. Exactamente. Estás viendo ahí lo que casi serían glaciares, porque estamos hablando de una mixtura de roca y hielo, que eso es un cometa, ¿no? Y en esos hielos hay una altísima presencia de agua congelada mezclada con minerales y con otros compuestos. Bueno, lo que tenía interesante Rosetta, además de la nave madre, quizás muchos de ustedes lo recuerden, es que llevaba una subsonda muy pequeñita, del tamaño de un lavarropas, llamada Philae, que bajó en el cometa con un objetivo básicamente que era de tomar muestras directamente de la superficie. Ahí la vemos bajando, una nave muy chiquitita de 3 patitas. Ahí tenés otro modelo para hacer con la impresora 3D, si querés. Y ahí estamos viendo desde la cámara de este aparato cómo iba acercándose, ya a muy poca altura, 40 metros más o menos. Perdóname, esa venimos a hacer la escala. Exactamente. Bueno, sí. Bueno, si te animás, te va a ocupar más o menos lo que ocupa un lavarropas, ¿no? Medio lavadero. Medio lavadero. Bueno, ¿y qué pasó con Philae? Esto lo cuento como anécdota. Tenía que, debido a la bajísima gravedad del cometa, muy baja, se decía en ese momento que un atleta que pegara un salto se escapaba del cometa, de la gravedad del cometa, es una gravedad ridícula. La nave tenía unos arpones que tenían que sincronizar el clavado de arpones con el primer contacto. Bueno, los arpones fallaron, la nave tocó superficie y empezó a rebotar.
hizo 2 rebotes y cayó en cualquier lado menos donde querían, pero más allá de esto llegó a hacer algunos estudios breves que detectaron directamente, tomando muestras, materia orgánica, moléculas orgánicas en una pequeña perforación en esa roca hielo, y esto es muy significativo de cara al final de la charla, la detección de materia orgánica indudable, moléculas basadas en carbono, en un bloque de roca y hielo que llamamos Churyumov-Gerasimenko, y que ahí seguimos viendo en planos generales de la misión Rosetta, que por supuesto confirmó hallazgos previos de otras misiones, los profundizó, esta riqueza de agua, de distintos volátiles que hay en el sistema solar, algo que dio lugar a infinidad de papers que todavía se siguen escribiendo porque el legado de información fue vastísimo. La detección de algo llamado fosas activas, por ejemplo, que son como túneles, como cráteres tubulares que de pronto quedan expuestos, se rompe parte de la costra del cometa, el Sol pega dentro de esas cavernas y se liberan gran cantidad de volátiles, que esto también tiene relación con algo que los observadores de cometas estamos muy familiarizados, que son lo que se llaman los outbursts. Los outbursts es cuando vos estás viendo un cometa y de un rato para el otro o de una noche para la otra aumenta su brillo 1, 2, 5 magnitudes, y tiene que ver posiblemente con este tipo de fenómenos, ¿no? De repente materiales que volatilizan y lanzan un montón de gas y polvo que va a reflejar luz solar, lo mismo que la detección de agua, de hielo de agua de manera absolutamente incontrastable. Bueno, muchísimos hallazgos que nos dio lugar la misión Rosetta al cometa Churyumov-Gerasimenko, y esta imagen que les voy a mostrar ahora, yo no la había visto nunca, es más, es la primera vez que la voy a mostrar, seguramente alguien la vio alguna vez, pero se publicó, que yo sepa, hace poco, que es un plano un poco más distante del núcleo, pero donde vamos a ver la cola, ¿no? Realmente parece una imagen artificial, pero es real. Ahí estamos viendo el núcleo cometario y estamos viendo la cola clásica de cualquier cometa en un plano que no es ni muy lejano ni muy cercano, ¿no? Algo realmente muy impactante que Rosetta nos ha legado, del mismo modo que las imágenes de la pequeña sonda que había bajado a la superficie, con la cual se había perdido todo contacto, y que la nave con su cámara de alta resolución encuentra en una grieta entre las piedras. Ahí estamos viendo planos cada vez más cercanos y abajo a la derecha aparece Philae, esa sonda del tamaño en lavarropas, en su morada final, ¿no? Ahí terminó sus días en una zona agrietada y oscura del cometa y quedará para siempre ahí, ¿no? Ese cometa ya no va a ser el mismo nunca más porque lleva un artefacto que la humanidad mandó y que quedará ahí para siempre. Bien, y como les decía, esta misión acompañó al cometa durante su previa al perihelio y el momento clave, el que todos queríamos ver, era ver al cometa en su esplendor máximo, ¿no? Es decir, siendo calentado, excitado, estimulado por el Sol, lanzando chorros de gas y polvo en toda la furia posible, construyendo coma, construyendo cola. Y ahí lo vemos casi, vamos a decir, en vivo o en tiempo real, ¿no? Un cometa funcionando, ya no en pizarrones, ya no en animaciones, ya no en la maqueta de Dr. Comet, sino en la realidad, ¿no? Ver un cometa rotando, funcionando, siendo estimulado por el Sol, y nos acordamos de esos mitos clásicos, esos temores reverenciales, esos espantos, esos causa-efectos injustificados, o los chinos hablando de colas que apuntaban en dirección contraria al Sol. Bueno, nosotros en estos años podemos verlos de otra manera, incluso miren lo que es esto es una nevada, esto es un plano muy cortito que hace la sonda, donde buena parte de esos puntos que vemos ahí son granos de hielo que van siendo despedidos y vuelan, ¿no? Es una nevada extraterrestre, podríamos decir literalmente. Cosas que nos ha dejado... Una tempestad en un asteroide de hielo es una locura. Vos fijate que ahí abajo, esas piedras que se ven a la derecha, esas piedras tienen el tamaño de casas, más o menos, ¿no? O sea que una persona a esa escala no sería invisible, ¿no? Es muy impresionante. A mí hay cosas que las veo 1.000.000 de veces y me parece que más allá de la data técnica, físico-química, astronómica, esto te pone... Estás viendo una nevada en otro lugar del universo, ¿no? Es realmente impresionante. Bien, y me queda nada más que un raconto por esas glorias del cielo que llamamos grandes cometas, ya no en épocas
de Moctezuma, ni de emperadores o de culturas pretéritas, sino de nuestras generaciones. Los grandes cometas, vamos a cortar en los años 60, como una época de cierto modernismo, la época de los Beatles, de los Rolling Stones, de los Beach Boys. Vamos a arrancar con el cometa Ikeyaseki del año 65, considerado unánimemente el cometa más importante del siglo XX, el más brillante. Algunos lo denominamos la aguja de plata, ese cometa que fue descubierto por dos aficionados japoneses de apellido Ikeya, uno, y Seki. Viven los dos todavía, eran muy jóvenes en ese momento, creo que tenían alrededor de 30 años, uno y 20 el otro. Cometa que alcanzó un acercamiento al Sol extraordinario, pasó a menos de 1 millón de kilómetros del Sol y eso le dio un brillo brutal, al punto tal que alcanzó la magnitud menos 16, menos 17. También se lo vio a simple vista de día. Fíjense esa imagen de la derecha, ¿no? Donde con un coronógrafo, que es un aparato que ve la corona solar tapando el disco solar, se lo ve el cometa en perihelio, ¿no? Eso es impresionante. Realmente a menos de medio millón de kilómetros de la superficie solar, y ahí entendemos por qué un pedazo de hielo, roca y polvo puede brillar y desplegar semejante cola, ¿no? El cometa Ikeyaseki, que además pertenece a una familia de cometas que se acercan mucho al Sol, que ya se llaman Creutz, bueno, es harina de otro costal, pero este fue el gran cometa del siglo XX, que fue posteriormente escoltado por otros cometas muy bonitos, muy brillantes, como el Bennet del año 70, el gran cometa West del año 76, muchos lo llamaron el cometa abanico, o el cometa de las cortinas, un cometa que es casi escuela porque te presenta esto de tener una cola de gas, que suele ser azul y rectilínea, y una cola de polvo mucho más gruesa, mucho más desprolija y amarillenta, que es justamente la cola de polvo. El gran cometa Hyakutake del 96, ya estamos en tiempos mucho más cercanos, descubierto por un astrónomo aficionado de ese apellido, Hyakutake. Hay mucha tradición de japoneses en cometas, y que además recuerdo particularmente porque fue mi primer gran cometa, después de haber visto una docena más o menos. Este fue realmente el que me impactó en el 96. Lo pude fotografiar en una isla del delta entrerriano, cerca de Villa Paranacito, con las tecnologías que teníamos en ese momento. Una cámara rusa, marca Zenit, la más básica que había, un rollo Fuji Superia de 400 ASA, y esa foto tiene 10 minutos de exposición con seguimiento manual. Me acuerdo perfecto cómo la hice. Tenía el ojo en el ocular, en el núcleo del cometa, en la cabeza, y iba moviendo los movimientos finos de la cámara que estaba en piggyback, arriba del telescopio, una lente de 58 milímetros, durante 10 minutos. En realidad hice 3 horas de fotos, pero esta es la que más me acuerdo. Y además arriba a la derecha aparece una estrella muy brillante roja que es Arturo, en la constelación del Boyero. Bueno, anécdotas que van quedando. Al año siguiente aparece el cometa Hale-Bopp, que fue básicamente visto en el hemisferio norte. Un cometa muy impresionante también, con una cola muy regordeta de gas y polvo, que fue denominado uno de los grandes cometas también de las últimas décadas. Y ya en 2007, el que sigue siendo el cometa más brillante del siglo XXI, que es el gran cometa McNaught, ¿no? Que es el cometa con el que empezamos esta charla, descubierto por un astrónomo profesional estadounidense. Esto estoy segurísimo que el 90% de la gente que está viendo esta transmisión sabe o recuerda haberlo visto, este cometa en cielo argentino. Bueno, la placa que presentó esta charla es una foto tomada allí en Bariloche, ¿no es cierto? Por Abramson, así que bueno, estamos hablando de algo relativamente. Guillermo Abramson sacó esa espectacular foto que dio soporte a esta charla, y acá estamos viendo una foto tomada por el astrónomo australiano que lo descubrió, ¿no? Que bueno, solo a modo de anécdota, hasta se vio a simple vista en cielos de Buenos Aires, con todo lo que eso implica. Esa foto yo la tomé en el barrio de Boedo, donde está mi casa, en un atardecer allá en enero del año 7, en la laguna de Mar Chiquita, también cerca de Mar del Plata, ahí lo vemos a la izquierda. Y bueno, también dio lugar volvé al anterior, tenés a Venus y a la Luna ahí también, ¿eh? Venus y Luna a la derecha, efectivamente. Sí. Nada que envidiar que la que mostramos hace un rato, que hablamos de esa conjunción. Bueno, ahí está. Sí.
Bueno, esto yo me lo acuerdo como si lo estuviera viendo ahora, porque esta foto yo le di la exposición necesaria para que se vea como se veía a simple vista. Es decir, no me pasé ni me quedé corto. Viste que a veces pasan las fotos de astronomía que exponemos mucho porque obviamente queremos mucha información, pero no es la experiencia visual. Esta era la experiencia visual. Esto que vemos ahí es como ese cometa se veía a las 9 de la noche, todavía con algo de resolana, ahí cerquita de Mar del Plata. Para que entendamos lo que es un gran cometa, en ese momento estaba en magnitud -3, pero llegó a -6. De hecho, se vio a simple vista de día también el gran cometa Magnau, que, bueno, fue una revolución. Ahí en el planetario de Buenos Aires, donde yo trabajo hace 20 años, tuvimos 3.000 personas una tarde de enero que se juntaron a verlo con nosotros. Fue una cosa impresionante. Y ahí lo vemos en una zona de Palermo también. Y además una cosa que me gusta siempre contar, ¿no? Desde el Halley ningún cometa había sido tapa de los diarios, ¿no? Y este cometa volvió a los cometas a la tapa de los diarios. Ahí lo vemos en La Nación y en Clarín, el cometa Magnau de 2007. Cuando un cometa llega a la tapa de los diarios, evidentemente es porque es un gran cometa, es porque esos cometas que cruzan todos los intereses posibles y justamente, bueno, quedan en la memoria, ¿no? Como pudo haber sido cualquiera de los que nombramos históricamente o los que incluso de una manera u otra torcieron la historia. Bueno, por supuesto que también después de ese gran cometa tuvimos algunos interesantes a simple vista, que no fueron grandes, simplemente a modo de enumeración, porque muchos de ustedes los recordarán, el cometa Lovejoy que vimos en Navidad de 2011. Esta es la foto de la derecha que dice en la laguna de Chascomús, por ejemplo. Un cometa que tenía una cabeza muy pálida, pero una cola muy vistosa. La doble aparición del cometa Lemon y el cometa Pan-STARRS, dos cometas que aparecieron en el verano de 2013. Estos son cometas que se vieron a simple vista, pero no alcanzaron el estatus de gran cometa. Son cometas de esos que aparecen uno cada año, cada 2 años, a veces cada 3, los que se ven a simple vista, pero hasta ahí nomás, ¿no? Acá está el otro compañerito que apareció en 2003. Tuvimos 2 cometas en 2013, perdón. El cometa Pan-STARRS en 2 vistas distintas, para tener la perspectiva telescópica y la perspectiva a cielo abierto, el cometa Pan-STARRS. El Lovejoy, que apareció a fines del 14 y principios del 15. Cometa que, bueno, como suele pasar, ¿no? Los estudios espectrales hechos por profesionales y aficionados revelan esta presencia de agua y de un montón de compuestos que hemos nombrado. Y ya para ir cerrando esta enumeración de cometas vistosos pero tampoco grandes, lo que muchos llamamos simpáticamente el cometa Bola, un cometa que tenía cabeza pero no cola, el Virtanen de 2018, y uno que fue muy nombrado el año pasado en todo el mundo, más que nada en el hemisferio norte, que fue el Neowise, un cometa que estuvo muy muy cerquita de ser grande, le faltó quizás una magnitud más de brillo y unos grados más de cola, pero fue un cometa realmente muy mediático. Me acuerdo incluso con los amigos de TN, hablamos bastante de este cometa al aire, pero lamentablemente cuando llegó su momento de visualización en el hemisferio sur, ya había perdido muchísimo brillo, ¿no? Pero fue quizás lo más cercano a un gran cometa que tuvimos del 2007 para el día de hoy. Y como no me gusta hablar solo del pasado, sino del futuro, y porque estoy seguro que muchos de ustedes se preguntarán ¿cuándo tenemos un nuevo cometa brillante? Esta es la respuesta. Vamos a tener un cometa visible a simple vista para fin de año. Fue descubierto el 3 de enero de este año. Se llama Leonard. Curiosamente va a alcanzar su perihelio el 3 de enero, pero de 2022. Y nos está despertando una ventana y un interés particular para los observadores del hemisferio sur, para lo que es cercano a la Navidad de este año y los primeros días del año que viene. Así que lo pueden agendar, googlear. Se estimaría una magnitud entre 3 y 4. Esto quiere decir que en Bariloche lo van a ver maravillosamente bien a simple vista. En Buenos Aires no, aún no se necesitan binoculares. Pero en todos los casos vamos a tener la posibilidad que se da cada 1 o 2 años, a veces 3, de un cometa a simple vista en los cielos de la Tierra para tener una experiencia más directa. Lo único que me quedaría antes de despedirme es algo que se llama la conexión cometaria, que es un poco un epílogo
una reflexión final, que es muy profunda en cuanto a las implicancias que tiene y también desde lo cultural. No quiero seguir hablando, salvo si vos tenés alguna pregunta, algún comentario. No, vamos a pasar un ratito a alguna pregunta del público. ¿Cómo no? Dale. Escueto. Así que si te parece, hacemos una brevísima pausita. ¿Cómo no? Dale. Y bueno, creo que las preguntas que se me iban ocurriendo, viste, en cada una de tus pausas, como que fuiste adelantándote, y yo te dejo, Mariano, seguir porque no se te escapan las Estamos cosas. Con muchas preguntas, muchos saludos del público, para Mariano, para nosotros. Bueno, felicitaciones para Mariano, que es excelente. Como siempre, un invitado de esos que hay que sentarse como un invitado más, como un espectador más. No me toca a veces conducir el programa, porque Mariano conduce solo, va muy bien, se maneja perfecto, y tiene esa precisión y esa cosa asertiva de que cada momento de su charla tuvo un porqué, una justificación, una data técnica, así que la verdad que está, como dice toda la gente, no tuvo desperdicio. La charla de hoy fue impecable. Bueno, Moni, tendrás preguntas, imagino, para Mariano, así que lo vamos a meter en la charla a Mariano, que nos está escuchando ahí tras bambalinas, para que le hagas vos la pregunta que quieras, y si te animás, Moni, vamos leyendo algunas preguntas de las del público también. Hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? No, me tocaba mucho y realmente es una cosa que fascina. La primera vez que tuve un encuentro así con el cielo, como decías vos, con el cometa Halley, me acuerdo de haber tenido cartucheras, carpetas, lápices, una marcandancia increíble. Y bueno, ese fue mi primer momento, mi primer recuerdo de observar el cielo así. Y con mi hija fuimos hace poquito, que justo lo estabas nombrando ahora lo último, al New Eyes, corríjanme si lo nombro mal. Y me hizo reír mucho que dice, ¿qué pasó? Se gastó. Porque claro, ella esperaba una cosa con una cola impresionante. Desapareció. ¿Está gastado? Me dice. Y me queda pensando, cuando nos da esa impresión, que uno dice, bueno, no sé, la lluvia de las leónidas o las acuarias, ¿por qué nos da esa impresión que vienen de esas constelaciones, ¿no? Todo ese desprendimiento, ese material. Bueno, ahí tocaste un tema muy interesante que yo lo pasé por alto por cuestiones de tiempo, que es la relación entre los cometas y las lluvias meteóricas, ¿no? También estaba leyendo unas preguntas muy buenas que tiene que ver con lo que vos decís, una pregunta del público, hay varios que preguntan lo mismo, que si el perihelio le cuesta a los cometas, ¿no? Lo resumo así. Y es una respuesta que sí, porque justamente un cometa pierde material cada vez que se acerca al Sol, no es gratuito. Si estamos hablando que libera una cantidad impresionante de toneladas de gas y polvo, eso le cuesta, porque es un cuerpo pequeño y frágil, ¿no? Entonces, cada cometa se calcula que pierde aproximadamente un 1% de su masa en cada acercamiento al Sol. Y si son cometas muy periódicos, imagínense que si pasan cada décadas, están muy gastados, ¿no? Hay cometas, por ejemplo el Encke, que es un cometa el más periódico de todos, tarda 3 años en dar una vuelta al Sol, es un fiasco porque prácticamente es una cosa seca, ¿no? Y las lluvias meteoros, los lluvias meteoros, para no olvidarme, son las 40 que hay por año, más o menos, son resultado casi todas de polvo cometario y pequeños cristales de hielo que los cometas dejan, que la Tierra encuentra en su órbita, y que justamente esas partículas ingresan en determinados momentos del año produciendo lo que llamamos lluvias de meteoros, ¿no? Que hay muchas, pero mayormente son muy poco vistosas. Es bueno aclararlo esto porque hasta se anuncian lluvias del hemisferio norte que acá no se ven. Y bueno, sí, como vos bien decís, tienen relación con alguna constelación, o por lo menos el nombre, ¿no? Oriónidas, Eta Aquáridas, Gemínidas, Leónidas, Cuadrántidas, etcétera, porque hay una zona del cielo que se llama radiante, que es justamente el punto de contacto, vamos a decir, entre ese sendero de polvo cometario y la órbita terrestre, y por ahí ingresan esos meteoros, esos fragmentos cometarios que generan esto de las lluvias de meteoros, mal llamadas lluvias de estrellas, porque las estrellas no llueven. Gracias, Mariano. Las estrellas fugaces. Tenemos a veces, mira, yo te voy a compartir algo, Mariano, que a veces estoy como haciendo,
tras bambalinas, una especie de glosario de la nueva divulgación. De esto de la lluvia de estrellas. ¿Para qué le decimos lluvia de estrellas a la lluvia de estrellas si no son estrellas? ¿Para qué le decimos agujeros negros a los agujeros negros si no son agujeros? ¿No? Ese tipo de cosas que me parece que hacen como que uno confunda a la gente, o que por lo menos desde el vamos y desde el buen criollo ya tenga uno el norte cambiado, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay un margen, digamos, del sentido común en la comunicación que uno tampoco puede ser hiper estricto, ¿no? Porque no es lenguaje académico el que usamos en la comunicación, hay todo un trabajo de traducción y de procesado para que la información se entienda, pero ahora en el caso que vos estás dando, para mí es más perdonable lo de agujero negro que lo de lluvia de estrellas, porque el agujero negro, mal que mal, lo podés entender como algo que chupa, que traga, y más o menos está bien. Pero lluvia de estrellas es un disparate, ¿no? Porque realmente las estrellas son soles que están a distancias enormes, y si llovieran sobre la Tierra sería el fin del mundo. Sí, es como que ni es lluvia ni es estrella. No, son lluvias de meteoros, ¿no? Hay un término para eso, y la estrella fugaz se entiende porque, bueno, es una cosa bonita, romántica, pero no está bueno que en comunicación o en los medios digamos lluvia de estrellas. Exacto, exacto. Nos preguntan si en la actualidad hay algunos cometas para poder observar, fotografiar, referidos a veces a cosas que por ahí no son los grandes cometas, no son las cosas que se ven a simple vista, no son las cosas que salen en los diarios, pero ¿tenemos ahora algo en lo inmediato para calmar la ansiedad de esta charla, digamos? Sí, mirá, yo estoy en el grupo de rastreadores de cometas de la Ilíada, y tanto en la página de la página de rastreadores de cometas de la Ilíada como muchísimas otras fuentes que uno puede googlear y meterse en internet, tenés, yo creo que hay no menos de 8 o 10 cometas en este momento que están en torno a la magnitud 10, 12, 11, pero bueno, estamos hablando de cosas que requieren buenos telescopios, buenos cielos y buenos observadores, ¿no? No es que uno sale a punta y vas a encontrar un cometa de magnitud 12, pero la verdad es que todo el tiempo en el cielo tenés alrededor de una docena de cometas al acceso de telescopios de aficionados y las cartas celestes respectivas, lo que se llama efemérides, pero claro, no son cometas que se ven a simple vista, ¿no? Por eso yo decía que un cometa que se ve a simple vista ya de por sí es algo particularmente especial, se da una vez cada año o 2 o 3, pero todo el tiempo hay cometas en el cielo al alcance de telescopios. Para los que usan Stellarium, hay un plugin de Stellarium que es referido a cometas, que uno puede bajarse permanentemente actualización de estas páginas, como mencionó Mariano, en donde justamente podés seguir el cometa. Incluso es muy atractivo hacer lo que hacemos con el Stellarium todos, que es acelerar el tiempo para ver un poco el desplazamiento del cometa, ¿no? Que es un punto que parece fijo en el cielo, pero cuando realmente haces un seguimiento, bueno, muy parecido a lo que ocurre con muchos asteroides, en donde uno hace un seguimiento o hace el barrido de estrellas del fondo y queda el asteroide de forma definida. Bueno, de esa forma se puede también identificar y a partir de ahí apuntar hacia tal o cual lugar. Porque hay muchos cometas que tienen, como... Yo te voy a apuntar eso, sobre todo con el tema del Lemon, que fue uno que tuve... No, del Lemon no, perdón. ¿Cuál fue el que mencionaste? El Stars también. No, estos que no tienen cola. El Virtanen, del 2018. El Virtanen, exacto. Sí. Estos cometas es que tienen la cola por estar como en oposición hacia atrás, o no tienen. No, en realidad no pueden no tener, porque ya lo que uno ve básicamente es la cabeza, lo que sería la coma. La coma es lo que uno llama la cabeza del cometa, dentro de la cual, porque todo eso es neblinoso, la cabeza de un cometa, la coma puede tener el tamaño de Júpiter, puede tener 100.000 kilómetros o más. Pero no nos olvidemos que el cometa real es una semillita de roca, de hielo y polvo de pocos kilómetros, ¿no? Lo que pasa es que, como vos muy bien decís, muchas veces la perspectiva de la cola no es favorable, está más o menos de frente o angulada, y también depende un poquito la actividad del cometa, la distancia y demás, para que la cola sea poco visible, nunca inexistente, ¿no? No hay cometa sin cola, pero es fundamental el ángulo de visión también, ¿no? Dejaste pasar un dato ahí que uno a veces pierde magnitudes de cometas de pocos kilómetros, hablamos de un Halley de 16 kilómetros, sí, a el tamaño de una coma del tamaño del diámetro de un planeta como Júpiter, ¿no? La coma, efectivamente, sí, la coma. O sea, la nube de gases eyectados, producto de los vientos solares, llega justamente a ese tamaño.
sí, tranquilamente. Bueno, muchas preguntas sobre si vuelve a pasar en el 62. ¿Cuál es el año del Halley nuevamente? Fin del 61 y 62. Bien, ahí está, es correcta la pregunta, pregunta casi afirmación que hacía una de las personas ahí. Y bueno, estamos llegando al final, Mariano, ya no sabemos qué más preguntarte, ya no sabemos qué más exprimirte, cómo seguir disfrutando de tu generosidad. Ahí pregunta Gabriel, a ver, ponémela de vuelta si querés esa pregunta. Bueno, ¿hay alguna estadística de cuántos cometas son esperables a ver en determinado periodo del año o década, ¿no? Bueno, hay que ver si a simple vista o no. Decíamos que cometas a simple vista normalmente, fíjate cuando yo hice la enumeración después del McNaught, de 2011 para acá, prácticamente tuvimos uno por año cada 2 años, a simple vista. Eso no implica que sean cometas súper vistosos, como muchos los que hemos nombrado, que son los grandes. Los grandes cometas son una cosa, son los que se ven tremendamente espectaculares a simple vista, y después están los buenos cometas, que no requieren telescopios, pero son espectáculos mucho menores. Podemos decir que un gran cometa aparece cada 10 o 20 años, o sea, varias veces por siglo, y un cometa a simple vista aparece prácticamente una vez por año. Bien, bueno, no hace falta tanto eso que decíamos de la ensaladita y de cuidarse, entonces, porque si no es el Halley, en 10 años tengo fe de alguno poder ver. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, de mi parte, mira, hay pregunta de comentario, pero... Sí, te escucho. Perdóname, hay pregunta de Edgardo, ¿qué pasó con el Swan? Que este es el que yo fotografié. No, el Swan fue un cometa que creo que alcanzó la magnitud 6, algo por el estilo. El año pasado tuvimos 2 o 3, el Atlas también me acuerdo, que fueron cometas que rozaron el umbral de lo que se ve a simple vista, pero fueron bastante poco relevantes, vamos a decir. No así el Neowise. El Neowise fue un muy buen cometa, ¿no? del año pasado. Sí, ese que nos quedamos todos medio en el hemisferio sur con ganas de... Sí, porque vimos cómo lo veían de bien en el norte y cuando llegó acá dio pena realmente. Casi no se vio nada. Exacto. Muy bien, Mariano, agradecerte una vez más que hayas pasado, ya no sé cuántas veces pasaste. De hecho, recién en el corte veía ese compilado que armó el director de diversos invitados. Y tu cara aparecía con distintas remeras 3 o 4 veces. Incluso con visitas de Vader, con esas cosas raras que hicimos en aquel fin de temporada pasada. Pero siempre es un placer tenerte y decirte siempre al aire que le haces bien a la astronomía, le haces bien al conocimiento de la ciencia, y ya sea en la TV pública, en la Liga de la Ciencia, o en tus apariciones mediáticas varias, o incluso, bueno, los contenidos que manejas en el planetario, siempre tener un pedacito de lo que haces en nuestro programa es un gran placer. Bueno, muchísimas gracias, como siempre. Y bueno, esta reflexión final, ¿no? De los cometas como portadores también del agua, de la materia orgánica. Se sabe que estas bolas de nieve sucias han traído a la Tierra en sus primeros tiempos estos compuestos. Sabemos que buena parte del agua terrestre, algunos hablan de un 10, otros de un 40%, es de origen cometario, que la teoría de panspermia involucra a los cometas como portadores de materia prebiótica. Y también no olvidarnos de una cosa que a mí me parece muy interesante, muy bonita, que es, mirá, me queda un dibujito solo acá, que lo tenía acá preparado, que es que jugamos con cometas. Los cometas son los barriletes que todos hemos remontado en algún momento de la infancia. Nosotros en Argentina le llamamos barriletes, pero en buena parte de América habla hispana le llaman cometas. Los cometas son un juguete inventado por chinos. Los chinos fueron grandes observadores de cometas y de alguna manera inventaron estas cosas para emular lo que veían en el cielo. Así que me parece también interesante darnos cuenta que, nos hayamos dado cuenta o no, hemos jugado con cometas toda la vida prácticamente. Impecable, impecable. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Un gran abrazo, un saludo a todos, un placer, como siempre. Bueno, y para cerrar, como hacemos